Los pisos de alquiler turístico se han convertido en una alternativa económica, pero deben estar regulados. La realidad de Castilla y León nada tiene que ver con las comunidades autónomas con costa o con ciudades como Barcelona y Mallorca. En Castilla y León existen poco más de 1000 pisos turísticos registrados, pero basta echar un vistazo a las plataformas de las redes sociales para ver que los anunciados son muchos más. Es decir, muchos de ellos son pisos ilegales. Los hosteleros que pagan religiosamente sus impuestos exigen mayores controles a las administraciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Las multas por arrendar ilegalmente un piso para uso turístico pueden alcanzar los 90.000 euros. Aún así hay muchos que se arriesgan. Además de ser un fraude, puede ser un problema de seguridad. Cada comunidad autónoma tiene su propia ley, por eso el primer invitado de esta noche es el director general de Turismo de la Junta de Castilla y León. Javier Ramírez, buenas noches. Buenas noches. En febrero entró en vigor esta ley. ¿Qué balance ha hecho de estos primeros meses de esta ley autonómica que regula todo esto? Nosotros llevamos ya algún tiempo previendo también esta nueva modalidad de alojamiento, no solamente a través del propio decreto de febrero de 2017 de viviendas de uso turístico, sino a través también del decreto que se hizo en 2015 sobre apartamentos turísticos. Por tanto, yo creo que se ha avanzado mucho en el ámbito de la regulación, que es fundamental, una regulación que establezca las reglas de juego para todo el mundo, que respete la competencia, la libre competencia de los mercados, pero que mantenga esos niveles de requisitos que se exigen también al resto de alojamientos y en general al resto de los servicios turísticos. Por eso nosotros hemos sido muy rigurosos en ese sentido, hemos desarrollado la ley, hemos hecho ya 2 decretos y el balance es positivo en el sentido de que se ha convertido también en una normativa de referencia en lo que es la regulación de las viviendas turísticas a nivel nacional, una normativa que tiene el aval de sentencias del Tribunal Superior de Justicia, que ha sido revisado por el Consejo Económico y Social, por el Consejo Consultivo, por todos los servicios jurídicos, que se han revisado punto por punto, precepto por precepto, todos aquellos que pueden suponer cualquier posibilidad de conflicto frente a otras actividades del sector, y el balance es positivo en cuanto a esa ordenación necesaria. También eso ha dado lugar a poder tener un marco, a poder tener una herramienta que nos permita insistir en la colaboración con el resto de administraciones, con las administraciones locales, con la Administración Nacional y, por supuesto, en el control y en la inspección de esos que quedan fuera del marco legal establecido por la Junta. Julio López Revuelta, muy buenas noches. Buenas noches. Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca. Bueno, a priori parece que Salamanca, por las circunstancias de la propia universidad, es una de las ciudades que más movimiento tiene de alquiler de todo tipo. No sé si habéis tenido algún tipo de problema que incluso haya podido llegar a generar crispación social porque haya en algún punto concreto de algún barrio pues un número elevado a lo mejor de alquileres. En este caso no tienen por qué ser también turísticos solamente. Ciertamente no es así, y está bien que lo digamos y que la gente lo escuche para que diferencie algunas de las noticias que nos llegan a todos a través de los medios de comunicación y que nos cuentan una realidad que desde luego es ajena a Salamanca, y yo me atrevería a decir también al resto de municipios de Castilla y León, donde los apartamentos turísticos han cambiado la configuración de barrios, donde los propietarios de algunos pisos han echado literalmente a sus inquilinos para poder dar un uso turístico a sus viviendas. Esto no sucede en Salamanca, insisto, creo que en Castilla y León tampoco, por lo tanto, la respuesta que debemos dar los ayuntamientos debe ser absolutamente medida. Hay un decreto, como bien decía el director general, nuestra obligación es, por un lado, dar respuesta a aquellos turistas que vienen a nuestras ciudades y quieren alojarse, ¿por qué no?, en una vivienda de uso turístico, y también a los empresarios y promotores que quieren destinar una vivienda a tal fin y legalmente lo pueden hacer. Por lo tanto, la administración local lo que debe hacer es regular y facilitar ese uso, para además conseguir así ser pues una herramienta para evitar la proliferación de viviendas de uso turístico ilegales. Blanca Santamaría, muy buenas noches. Buenas noches. Es la presidenta de la Asociación de Alojamientos Independientes de León, propietaria también de una pensión en esta ciudad.
¿Por qué han creado ustedes esta asociación, en primer lugar? Porque estamos desamparados ante el ayuntamiento y ante el resto de los pisos ilegales, que hay un montón en León, porque el ayuntamiento no regula nada y entonces todo se lo deja a la Junta, y la Junta es muy lenta. Se denuncian, pero puede pasar un año hasta que le cierran o hasta que le... Entonces, es que está estropeando también la buena vecindad, porque hay bloques de viviendas que tienen y que se quejan y no tenemos dónde irnos a quejar. Nadie tiene dónde irse a quejar de nada, nada más que a la Junta. Y la Junta para esto es muy lenta. Es efectiva a lo largo del tiempo, pero es muy lenta. Y entonces el ayuntamiento, hablamos con él, que a ver si podía poner una ordenanza o podía hacer algo. Decía que él no tenía esa potestad. Y ahí empezaron todos los intercambios que hemos ido teniendo, que ellos han respondido bastante bien y nos han apoyado hasta llegar a esto. Pero es que en León yo creo que es un poco sangrante el descontrol que hay por parte del ayuntamiento. Hablaremos también de esa relación entre las administraciones. Precisamente en el día de ayer ha habido una reunión entre los concejales de turismo y el director general de turismo de la Junta de Castilla y León. También está con nosotros Francisco de Frutos. Buenas noches. Buenas noches. Es el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Valladolid. Para ustedes los pisos de alojamiento turístico legales son una competencia desleal para el sector. ¿Lo veis como...? Si son legales hemos de convivir, es una competencia sana. El problema es cuando no son legales. Entonces nosotros abogamos no por la prohibición, sino abogamos por la regulación y por la convivencia sana, en la cual todos aportemos a la economía del bienestar, aportemos impuestos y que con esos impuestos mejoremos todos. En ese sentido, hablar de competencia desleal o competencia ilegal, yo diría que es ilegal la que precisamente no está legal. Pues hablaremos tanto de unos como de otros. Los pisos turísticos suponen un 4% de las plazas totales de alojamientos de todo tipo que existen en la comunidad. El problema son los pisos ilegales. El intercambio de datos entre las policías y las administraciones es fundamental para regular y ordenar el sector. Castilla y León es destino turístico. Son muchas las personas que nos visitan y entre las alternativas para hospedarse, una ha ido cobrando fuerza: los apartamentos y pisos turísticos. La ventaja primordial es que tienes una vivienda, no tienes una habitación de un hotel en la que solo te puedes tumbar en la cama o sentarte en un pequeño sillón que hayan puesto, si lo tienen. Aquí tienes una vivienda que puedes venir a echarte la siesta, a ver la tele tranquilamente. En algunos lugares de España, los pisos turísticos han sido un boom que ha provocado problemas de convivencia o de encarecimiento de la vivienda. Barcelona fue la primera en limitarlos y en Canarias o Palma de Mallorca ya han sido prohibidos. Pero esta realidad es muy diferente en Castilla y León. Aquí, los alojamientos de este tipo registrados en las capitales de provincia suponen unas 7.500 plazas, tan solo un 4,3% de la oferta total. Aún así, y en previsión de lo que pueda suceder en el futuro, Gobierno regional y ayuntamientos ya trabajan para establecer un marco jurídico y administrativo coordinado. La coordinación que tiene que ser transversal, en el sentido de que son distintas las concejalías, por ejemplo, que intervienen en esta regulación. Estamos hablando de la Concejalía de Urbanismo, de Turismo, por supuesto, de Medio Ambiente, y necesitamos equipos, grupos de trabajo que perfectamente coordinados estén trabajando en la misma sintonía. Y es que es necesario actualizar legislaciones anticuadas. El ejemplo claro es Salamanca. Allí tienen casi 300 peticiones de expedición de licencia atascadas, porque su Plan General de Ordenación Urbana no recoge este uso. En cuanto a las viviendas turísticas ilegales, la Junta asegura que cada vez son menos. Entre los años 2016 y 2017 se realizaron 554 inspecciones en pisos de uso turístico. De allí salieron 15 expedientes sancionadores. Para mejorar el control sobre estos establecimientos, se propone colaborar más con Policía Local y Nacional en materia de inspecciones. A la agencia tributaria se le pide que comparta con la Administración regional los datos de los titulares de las viviendas ofertadas en las plataformas, y a la ministra del ramo que el Estado fije unos mínimos comunes para regular un mercado que ha llegado para quedarse.
Bueno, vamos primero con los pisos turísticos ilegales. ¿Se puede saber cuántos existen en Castilla y León? Nosotros estamos trabajando en esa prospección, que no deja de ser una estimación, porque hay que tener en cuenta que hay muchas plataformas que se solapan los pisos, algunos tienen distintas modalidades, algunos incluso no se identifican como tales, pero por la prospección que hemos hecho en las capitales de provincia estamos hablando de en torno a los algo más de 500 pisos ilegales distribuidos en las 9 capitales de provincia de Castilla y León. Es una cantidad importante, sin duda, pero es una cantidad que también hay que dimensionar porque, bueno, estamos hablando que en total en Castilla y León tenemos exactamente 1.071 viviendas turísticas registradas. Por tanto, se ha producido una evolución a la baja en ese sentido. Es verdad que eso no es mérito de nadie, eso es mérito de una colaboración entre todas las administraciones, de los propios empresarios también, que hacen denuncias, que se preocupan, que contactan con las policías, de los ayuntamientos que también han conveniado con la Junta de Castilla y León, en el caso de Salamanca, en el caso de Ávila, en el caso de León, de Palencia, para coordinar esa inspección y, por supuesto, y lo hemos visto en el vídeo, con la Administración Central del Estado y especialmente con la Agencia Tributaria, cuya implicación ha supuesto también un control importante en el crecimiento de este tipo de alojamientos. ¿Vosotros tenéis alguna cifra distinta? ¿Os parece corto el número que se habla? Es verdad que se agarran un poco estas estadísticas a las plataformas, a que ese número se dispara más de los que están regulados, pero siempre hablamos de estimaciones, está claro. Está claro. Los números legales son los que aparecen en los que más o menos ha podido comentar el director general. Al fin y al cabo, él controla las licencias que se dan, pero lo cierto es que nosotros percibimos que las viviendas aparecen y desaparecen en función de la temporada. De repente llega la concentración de motos pingüinos y a lo mejor aparecen 1000 solo en Valladolid. Viene la Semana Santa y aparecen otras 1000 viviendas que después vuelven a desaparecer. Es decir, aquí la problemática está no en la vivienda legal, en la vivienda turística de uso legal, sino en la vivienda de uso turístico ilegal, que es la que aparece y desaparece. Según al propietario en ese momento le motiva, pues la alquila de una forma reglada o de una forma no reglada. Es decir, me refiero en este caso reglada vía un arrendamiento estable. Entonces, yo lo que creo es que de verdad nos tenemos que sensibilizar todos de que estamos en una economía del bienestar a la cual todos contribuimos vía impuestos y que esta economía responde a una serie de obligaciones y regulaciones y que todos tenemos que cumplir. Entonces, de una forma o de otra, hemos de hacer que estas viviendas ilegales entren dentro del cauce legal. ¿Hay fluctuaciones también en León por esa Semana Santa o en algunos momentos en los que...? Muchísimo. Ves León repleto y resulta que a lo mejor a ti te quedan camas por vender porque ha habido cancelaciones de última hora o lo que sea. ¿Dónde se mete toda esa gente? En estos pisos. En León hay 3.365 camas. Camas de hoteles, hostales y pensiones. Y hay 200 pisos en estos momentos anunciándose en plataformas, en Milanuncios, Airbnb, bueno, 1.500 plataformas. Eso son muchas plazas, porque no estamos hablando de un apartamento que tiene 8 plazas, 4, 10, son muchas plazas hoteleras. No es solamente un 10%, es un 30 y un 40%. ¿Cómo se puede luchar contra esto? Porque, claro, habría que poner una policía casi... un grupo especial para estar vigilando, estar mirando. Es verdad que ahora mismo la ley ya da unas sanciones importantes, que quien no sé lo que se ganará por tener alquilado 3 o 4 días, pero si te pueden poner una multa hasta de 90.000 euros, bueno, hay que pensárselo 2 veces para hacerlo. Ahora, si solamente vemos que hay 15 expedientes en un año, es verdad que alguno dice, pues voy a asumir el riesgo. Sí, nosotros firmamos un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León precisamente para brindar la colaboración de nuestra policía local, principalmente a la hora de perseguir el intrusismo en las empresas turísticas de Salamanca, y esta es una parte de ellas. Pero nosotros vamos a dar un paso más allá. Como bien decía el informe que acabamos de ver, nuestro plan general no reconoce estas viviendas, porque es un plan general de ordenación urbana antiguo que habla de viviendas de uso residencial y de uso terciario. No existe este elemento de vivienda de uso turístico que es más actual. Nosotros lo que vamos a hacer es redactar una ordenanza que le dé seguridad al empresario que decide invertir en una
vivienda de uso turístico y que le dé sobre todo seguridad al turista, donde nosotros vamos a conceder esa licencia para que pueda ejercer esa actividad económica y vamos a entrar a regular lo que es ámbito competencial municipal, que tiene que ver con la accesibilidad, que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, con la normativa de salud pública, exactamente igual que hacemos que con cualquier otra actividad económica que se instala en nuestra ciudad. Cuando eso esté en marcha, que esperamos hacerlo dentro de poco, ya tendremos una buena herramienta para poder controlar que todo salga bien y que los turistas reciban unas respuestas de calidad que por otra parte reciben cuando pernoctan en un hotel o en un hostal de Salamanca. La ley que tenemos aquí en Castilla y León es más permisiva que de otras comunidades autónomas. Nosotros quisimos hacer, y así lo hemos hecho, además en colaboración con el sector, una regulación que fuera un término medio de los dos planteamientos que en su día pues estaban encima de la mesa en el sector turístico, un planteamiento, digamos, de un rigor muy elevado en el nivel de la exigencia, en el ámbito pues, de los servicios, de los equipamientos, de las instalaciones, etcétera. Y por otro lado, pues una corriente más liberalizadora, bueno, pues que hablaba de una economía colaborativa, de la imposibilidad de poner puertas al campo y de desregularizar el sector totalmente. Nuestra intención fue la de buscar ese equilibrio, ese término medio de una normativa que permitiera ordenar el sector y sobre todo que estableciera esas reglas de juego iguales para todos, es decir, que al final fuera lo suficientemente flexible para no encorsetar la iniciativa privada. Estamos hablando de una modalidad de alojamiento que está en todo el mundo, a la que no podemos darle la espalda y que por tanto también hay que darle los cauces legales y al mismo tiempo una normativa que garantizara esa igualdad de condiciones respecto al resto de empresarios que pagan su IAE, que pagan sus impuestos, que pagan su seguridad social, que están de alta y que cumplen sus obligaciones jurídicas, turísticas, tributarias, etcétera. Y en ese término medio es en el que nos hemos movido, incluso con una normativa suficientemente flexible para que no suponga un límite a esa iniciativa privada, pero que al mismo tiempo también tenga en cuenta una cuestión fundamental que es la seguridad de nuestros turistas. Y eso es uno de nuestros ejes fundamentales, la calidad de nuestra oferta y ofrecer seguridad a nuestros turistas a través de una oferta de alojamiento que cumpla todos los requisitos que establezca la ley en las mismas condiciones que los hoteles, que las pensiones, que los hostales y el resto de alojamientos. Los empresarios os quejáis de que la administración, a los que tenéis alguna empresa de estas características, os fríen, por llamarlo de alguna manera, a inspecciones. No sé si la queja es que estos pisos turísticos o los que no están es así. O por decirlo de otra manera, a esta ley que tenemos en vigor desde febrero, ¿ustedes le ven alguna laguna o alguna mejora que creéis necesaria para que el sector esté mejor? Yo creo que lo que realmente hace falta es el control por parte de las administraciones y el que se determine qué administración es quien tiene las competencias en materia de control. Que duda cabe que todos estamos hablando de que el punto negativo está en los alojamientos ilegales, no en los legales, insisto, con los que tenemos que convivir y con los que tenemos que pelear de igual a igual para mejorar el destino. Pero si somos conscientes de que el problema está en aquellos que no están regulados, ¿quién es a qué administración le compete el control, la vigilancia, la supervisión? Es decir, ¿quién va a ir a esa vivienda que se sabe que hoy está ocupada a llamar, a abrir, a identificar, a comprobar la nacionalidad de los turistas que pernoctan, a comprobar si esos señores que están pernoctando tienen algún antecedente penal, si están en busca y captura? Porque es que no nos engañemos, en los hoteles duermen clientes perfectamente legales, pero también intenta dormir en alguna ocasión alguna persona ilegal y gracias a nuestros controles la policía les detiene. Entonces, para mí lo realmente importante y lo que he hecho en falta es quién tiene que ejercer de forma cierta el control sobre los establecimientos que están fuera de la legalidad. Yo creo que la ley que sacó la Junta, la del 17, se queda un poco corta. Tiene que ser un poco más amplia y, eso sí, dar competencias a los ayuntamientos, porque el ayuntamiento nuestro se siente como sin un paraguas donde poder sacar una ordenanza, Entonces, claro, eso
Es la Junta la que tiene que dar, y la Junta también delimitar un poco más este tipo de alojamientos. Y cada uno con sus particularidades, cada ayuntamiento con sus particularidades, obviamente. No es lo mismo el Ayuntamiento de Salamanca, que tiene mucho universitario, que nosotros, que tenemos más turismo y más que universitario, por ejemplo. Pero por ir al grano, a ver, ¿a dónde habría que ir a denunciar? Porque yo creo que es ahí un poco la base de que llega, no sé si hay una descoordinación, por ejemplo, entre la policía local y la policía nacional. Quiero decir, no hay un problema que la policía local, denuncias a la policía local dice, es que esto no es competencia nuestra. No, pero yo creo que es un error. Es decir, aquí todas las policías están perfectamente abiertas para poder admitir y recibir cualquier tipo de denuncia. Es decir, aquí el problema no es el cauce en absoluto, y nosotros desde la Junta de Castilla y León tramitamos y verificamos todas las denuncias que llegan. Lo que pasa es que aquí hay dos partes. Una, comentaba Blanca, bueno, que a su juicio la normativa de la Junta se ha quedado corta. Evidentemente, todo es opinable. Nosotros buscamos ese equilibrio porque, sin embargo, para la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia nos hemos pasado. Entonces, siempre hay que buscar esos equilibrios porque la Comisión nos está diciendo que estamos exigiendo demasiadas cosas a las viviendas turísticas. Y eso es lo que nos ha obligado a mantener el contenido de nuestro decreto, frente a ese criterio y con el aval de una sentencia del TSJ de Castilla y León que ha dado la razón a la Junta de Castilla y León en la mayor parte de esa impugnación, de 12 preceptos en 11 preceptos. Pero luego hay un tema clave, independientemente de que haya que denunciar a la Policía Municipal o a la Policía Nacional, que sinceramente creo que eso es lo de menos, porque al final tenemos colaboración tanto con las policías locales como con las policías nacionales. Lo que tenemos es que profundizar en un control que es fundamental, que no es solamente el de las viviendas de uso turístico, sino el de las plataformas comercializadoras que están vendiendo estas viviendas. Y tenemos que trabajar con ellas desde el punto de vista también de la colaboración, como estamos haciendo ya con las principales plataformas desde la Junta de Castilla y León, para que también ellos comuniquen a los titulares de la vivienda la obligatoriedad de publicitarse con el número de registro. Eso es lo que exige el decreto. ¿Se les puede sancionar a ellos también? Están empezando a colaborar poco a poco y esperemos poder solucionarlo por la vía de la colaboración sin llegar a la sanción, pero si se tiene que llegar a la sanción, evidentemente... ¿Se les podría sancionar también si ellos son los que tienen en su plataforma pisos ilegales? Evidentemente tenemos que desarrollar esas herramientas conjuntamente con los ayuntamientos para poder sancionar, para poder abrir un expediente sancionador y para poder sancionar a las plataformas que son los que tienen los datos, y que por eso digo que hay la colaboración con la Administración Central, tanto con la Policía Nacional para los temas de seguridad que comentaba Francisco, como con la Agencia Tributaria para ese control de los propietarios que se publicitan en esas plataformas, es fundamental y es lo que estamos haciendo en la Junta. Sí, hay un claro ejemplo para delimitar cuál es la actuación de la policía local. El horario de cierre de los establecimientos de hostelería es competencia, es normativa de la Junta de Castilla y León. La ley del ruido también es una normativa autonómica. ¿Y quién vela por su cumplimiento? La policía local. La policía local es la que levanta esas actas y luego establece una sanción. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el propio ayuntamiento expide una licencia. El problema que hay para la intervención de la policía local en alguno de estos establecimientos es porque son viviendas. Y no es lo mismo entrar en un bar, no es lo mismo entrar en un comercio a la hora de levantar un acta, a la hora de ver si está sucediendo algo, un hecho que se ha denunciado o de oficio, que hacerlo en una vivienda. Es muy distinto. Por lo tanto, insisto, en el momento en el que el ayuntamiento pasa a regular, pasa a poder conceder a través de un acto administrativo una licencia, nosotros ya tenemos un elemento donde agarrarnos. Actualmente, si alguien denuncia la existencia de una vivienda de uso turístico ilegal, en el caso de la ciudad de Salamanca, la policía lo que hace es que transmite esta información a la Junta de Castilla y León y luego es la que el organismo que hace, en este caso, un expediente sancionador. Nosotros, teniendo una licencia de la mano con una normativa, ya podemos establecer en esa propia normativa un régimen sancionador. ¿No os quejáis de la lentitud, de que ese trámite... Ese trámite a nosotros, la policía nos lo ha facilitado. Nos ha dicho que sí, que podemos ir allí, denunciar los pisos con los datos que tengamos, y ellos van a ir allí, inspeccionar, y al menos
que les queden un susto, que estamos detrás de ellos, que tampoco se puede molestar a los vecinos. Es que los primeros que tendrían que decir algo en este caso también serían las comunidades de propietarios, de si admiten ese tipo de pisos en su edificio. Porque yo estoy recibiendo ahora quejas de gente que me llama y me dice: Blanca, es que tengo uno enfrente de casa, Blanca, es que tengo otro. Y digo yo, es que les está molestando, porque hay ruidos por la noche, sube, baja, y la policía sí que va a ir un poco por ese tema. No por el tema de la licencia, porque no se las han concedido todavía. Es que el hecho de meterle el expediente ya te da paso a que puedes ejercer esa actividad. Es a lo que yo veo, que todo esto se ha quedado muy así. Estos pisos ilegales, si existen o no existen, decíamos al principio, ¿pueden llegar a modificar el precio de los alquileres? ¿Puede generar que haya barrios, que haya problemas de algún tipo? Hombre, si los comparamos con la unidad de población que tiene Salamanca, por ejemplo, no. Nosotros tenemos 290 propuestas de apertura de estos establecimientos en la ciudad. ¿Y cuántos pisos ilegales puede haber? Pues hemos detectado en los primeros meses del año, hasta marzo y abril, una oferta en torno a unos 400 pisos al mes. Por lo tanto, estamos hablando de un centenar de ellos que es ilegal. Pensar que esto puede cambiar la configuración de una ciudad es absolutamente descabellado en el caso de Salamanca. Ahora, eso sí, en el momento en el que se está ejerciendo una actividad cualquiera, estamos hablando de esta hoy, ilegal, desde luego las administraciones tenemos que intervenir, más allá de si son 100, 200 o si son 4. Ahora, de ahí a hablar que se están transformando las ciudades, que se está encareciendo, yo creo que el alquiler se encarece por otras razones. En el caso de Salamanca, uno de los factores pueden ser más los estudiantes, que son más de 30.000 los que están durante el curso, más otros 30.000 estudiantes extranjeros. Ahí sí puede haber alguna razón, tampoco tengo todos los datos para darla, pero desde luego las viviendas de uso turístico ya te garantizo que no son. Tenemos que ir cerrando. ¿Algún tipo de petición de cara al futuro de cómo va evolucionando este sector en el mercado y sobre todo a las administraciones, no sé si a las policías, a los controles, por poner el último punto de inflexión? Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de los riesgos que tiene la inacción. Tenemos que fomentar la regulación y el trabajo dentro del cauce legal. Tenemos que trabajar la participación vía impuestos en el sostenimiento de la economía del bienestar, porque de otra forma sería inviable mantener las infraestructuras, mantener la seguridad que tenemos. Y yo realmente soy de la opinión de que con el progresivo incremento de las inspecciones, yo confío que aquellos que están de forma ilegal desciendan y que acaben quedando los realmente profesionales que contribuyan al sostenimiento del sector. Esa es mi opinión. Pero esto es un camino a largo plazo que tenemos que empezar a trabajar entre todos y ya. Julio. Bueno, yo creo que debemos todos remar en la misma dirección, el sector privado y las administraciones, para que al final seamos capaces de mantener lo que es una marca de turismo de Castilla y León y que es la calidad. Y esa marca debe estar presente en todos los negocios turísticos que haya en nuestra comunidad. Y desde luego las viviendas de uso turístico no pueden ser una isla en este sentido. Blanca. Estoy con lo que dice él, tenemos que cuidar del turismo que nos llega, no podemos permitir un turismo masivo, de borrachera solamente ahí tenemos que regular esto y pronto. Director general, última palabra. Yo lo comentaba ayer también con el resto de concejales de las ciudades, de las capitales de provincia. Creo que es fundamental ordenar, que esta es una realidad y es una modalidad de alojamiento más, que da respuesta además a un tipo de demanda. Es decir, no tenemos que pensar que las viviendas turísticas son el enemigo del sector turístico, no, es una respuesta más y una modalidad que hay que ordenarla y que además está ahí, y ningún decreto, ninguna ley, por el hecho de promulgarse, va a obviar una realidad o va a hacer desaparecer una realidad que está ahí. Lo que hay que hacer es ordenarla, insistir
en esa colaboración, en esa coordinación entre administraciones, no solamente a nivel interno en Castilla y León, con la Administración Central del Estado, y por supuesto anticiparnos en una situación en que ahora mismo yo creo y quiero dejar claro que no es un problema turístico para Castilla y León, y que por tanto lo que tenemos es que crear esas herramientas que ya estamos creando de regulación, de control, de ordenación y de colaboración para que esto no suponga un problema en el futuro. Pero más allá de eso, la evolución y las herramientas que ya tenemos a mí me hacen ser optimistas en cuanto al control y en cuanto a la incorporación de esta modalidad de alojamiento a una oferta turística de Castilla y León basada en la calidad, que es uno de nuestros ejes fundamentales. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Queda ahí un mensaje también para la ministra de Industria y Turismo, para Reyes Maroto, para que regule también, para que vayan de la mano todas las comunidades autónomas. Nos quedamos con eso, con no prohibir, pero sí regular. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, buena semana.